yo no sé tú, pero yo estoy súper contento de salir de este calor, porque aquí hace un calor. Imagínate, acostumbrado en la Florida de estar en aire acondicionado, pero anyway, es súper de bendición estar aquí. Bueno, yo iba a hablar de algo hoy totalmente diferente, pero el pastor me dijo, no, habla de esto. Ok, pues entonces lo guardo para el fin de semana, para el campamento. Quiero que para el campamento de lo que yo voy a hablar, que se lleven una libreta para que tomen notas, porque de lo que voy a hablar es muy bueno y va a ser de mucha ayuda para ustedes, te lo digo, porque yo hablo mucho de esto en mis en vivo cuando me conecto en TikTok y le hablo a los papás, le hablo a las mamás, le hablo a los estudiantes, a las personas, porque es muy importante saber esto. Pues, mi nombre es Jay Santiago, los que no me conocen, muchos conocen de mi testimonio o parte de mi testimonio. Yo una vez me identifiqué como homosexual por 33 años. Bueno, dicen que esa fue la edad de Jesucristo, ¿verdad? Cuando fue crucificado, alrededor de esa edad. Yo nací en la isla de Puerto Rico sin una figura de papá. Aunque mi papá estaba presente, mi papá era alcohólico. Yo en realidad nunca tuve una relación con mi papá. Yo vivía al lado de su casa, me crié en casa de mi abuelo, pero yo nunca tuve una relación con él. Y a la edad de los 11 años, un vecino sexualmente me molestó y desde ese día empezó a crecer esa atracción hacia los hombres. Cada día que yo iba donde él, esa atracción crecía un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, hasta que yo llegué a tener conocimiento a la edad de los 16, 17 años, cuando uno sabe lo bueno y lo malo. Ya esa atracción existía en mí, yo me identificaba, que nadie lo sabía, en secreto yo siempre lo guardaba porque vengo de una familia totalmente cristiana. Yo oculté eso por muchísimos años y ya yo conocía y sabía que mi atracción hacia los hombres, pues, había nacido conmigo, por decirlo así. Y pues en ese tiempo me dediqué a tener relaciones en secreto. Mi hermana era la que en Puerto Rico tenemos una frase que es decir alcahueta. Es como una persona que te tapa todo lo malo que tú haces. Pues mi hermana me llevaba, yo salí con mi hermana era la que me cubría, la que me llevaba a casa de la pareja que yo tenía. Y así pasé alrededor de 5, 6, 7 años, hasta cuando cumplí los 19, que fui a la Florida a visitar a una tía mía que se mudó hace muchísimos años. Yo llevo alrededor de 24 años viviendo en la Florida, mi tía lleva alrededor de 27 años, y yo fui a visitarla con mi abuela. Y cuando yo fui a visitarla, el venir a la Florida fue para mí como una apertura más fácil a la comunidad. Porque en los Estados Unidos, en Puerto Rico en aquel tiempo, pues no era muy conocido, aunque lo era muy cubierto, como que era como un tabú, la gente como que no estaba así al garete, como decimos. Pero en la Florida pues era mucho más abierto, había clubs, era más aceptado, la gente caminaba por las calles agarrada de mano, era como que más normal. Y en la Florida pues me conecté con un amigo de mi tía y me llevó a las discotecas. Ahí yo pude ver por primera vez los travestis, pude ver por primera vez las personas que se visten, los hombres que se visten de mujer impersonando artistas. Y para mí eso era como que, wow, esto está brutal, ¿tú sabes qué es esto? Este chamaco se parece a Madonna, se parece a Olga Tañón. Y yo empecé a sacar fotos de todo eso. Y yo me llevo todo eso para Puerto Rico. Lo escondo en mi gaveta, por supuesto, porque nadie sabía. Y mi mamá un día haciendo laundry encuentra esas fotos en mi gaveta. Y yo siempre compartía con una pareja heterosexual que me criaron muy pequeño. Su mamá vive al lado de casa de mi abuela, donde yo me crié, y desde muy chiquito ya me conoce, yo siempre iba a la casa de ella. Y ese día ella me dice, Jay, tu mamá vino aquí y me dijo que encontró unas fotos cuando tú fuiste a Orlando. Y yo dije, anda, ahora cuando yo llegue, mi papá me va a llamar. Y exactamente cuando llego, hey, ven aquí, ¿qué es esto? Y yo, bueno, fotos, ¿de cuándo esto? Entonces yo, como ¿verdad? A los 18 años, me creía que lo sabía todo. Yo como que, pero ¿qué? Yo soy así, ¿tú sabes qué? Yo soy así. Muy altanero. Y me acuerdo que mi papá me dijeron, mira, pero vamos a ayudarte, vamos a hablar con el pastor, esto no es normal, tú sabes lo que la palabra de Dios dice. No, yo no sabía lo que la palabra de Dios decía. Porque aunque yo fui criado en el Evangelio, yo en sí no tuve una relación con el Señor, como la tengo ahora.
A veces en nacer en el Evangelio muchas personas se creen que somos cristianos por eso, y es el tener una relación con el Señor el que nos hace ser cristianos. Hay una diferencia en conocer acerca de Dios y conocer a Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Y bueno, mi papá, yo le dije, no, yo no quiero hacer nada, ¿sabes? Yo me siento así, yo estoy así desde muy niño, ¿sabes? Yo nací así. Y me puse bien rebelde y en menos de 3 meses empaqué todo, guardé dinero y me mudé a la Florida. Voy a la Florida y automáticamente ahí comienza mi vida en relación tras relación tras relación. Una relación de un mes se acabó, vuelvo a la otra de un año, se acaba, otra de una semana, se acaba. Y estuve así literalmente 33 años. Y en cada una de las relaciones que yo estaba, yo ahora reconozco, ¿verdad? Porque cuando uno mira al Señor uno tiene un conocimiento muchísimo mejor, hay una sabiduría que solamente Dios la da. Y yo puedo reconocer y ver espiritualmente cada una de las relaciones en lo que me ataba y cómo yo, cuando me puse en pie por primera vez a la comunidad arcoíris, por decirlo así, cómo mi mentalidad era, pues mire, quiero tener una pareja, alguien estable, para viajar, tener una casa, un patio, una cerca blanca, 2 perros, una piscina, el sueño, como dice, de todos. Y en realidad no fue así. El enemigo se encarga de hacerte creer que todo va a ser color de rosa, que va a ser muy lindo. Y en realidad no es así. Todo es una mentira. Y eso me ató a muchísimas cosas. Me ató, yo estuve literalmente con un pie adentro y un pie afuera por hacer pornografía, que tú la ves por ahí en las tiendas. Decidí no hacerlo, estaba en una relación, pero terminé atado a la pornografía, a muchísimas cosas que yo decía, wow, ¿cómo yo he entrado a esto? ¿Sabes? ¿Cómo yo me he metido? Yo salí con el tener una relación, de estar estable y levantarme con esa persona todos los días, y ahora estoy haciendo las cosas que si yo las cuento, a la gente se le cae la boca. ¿Sabes? Literalmente, si yo cuento en realidad las cosas que yo viví en la comunidad, la gente va a decir, no, pero que Dios es real, de verdad. Y pasé años buscando. En el 2017 pasé por una situación económica que me llevó a casarme con un muchacho legalmente. Él no es ciudadano americano, brasileño. Me llegué a casar simplemente por una firma de papel. Yo no lo quería, yo no estaba atraído a él. Pero como estaba pasando por una situación económica, él me ofreció una cierta cantidad de dinero y yo dije, ¿por qué no? ¿Sabes por qué no? Si ya yo lo he hecho casi todo, vamos a seguir haciéndolo. Y me caso con él. La relación fue horrible, por supuesto, pero en el transcurso de la relación, él trató de cometer suicidio 2 veces. La primera vez me lo ocultó, después me lo dejó saber, me lloró, y yo decía, pero él viene de una familia cristiana en Brasil. De hecho, yo lo escuchaba a él orar, y yo decía, ¿cómo este hombre puede orar de esta forma? Porque al yo nací en el Evangelio, yo escuchaba a mi mamá orar, yo escuchaba a mi abuela, yo escuchaba las oraciones de personas que yo decía, wow, estas oraciones, ¿de dónde vienen? Este chamaco, ¿cómo va a orar así? Y una segunda vez pasó, la cual él me invitó al cine, yo lo rechacé, y eso le molestó a él, y me llaman, me dicen que él estaba inconsciente, llamaron al 911, voy al hospital, él está ahí, se tomó un líquido que es como de veneno, de amonia, con otras cosas, estuvo al hospital por un tiempo, y yo pues, como legalmente estaba casado con él, era mi responsabilidad ir a verlo, y yo iba todos los días a verlo, era como 1 hora y media de donde yo vivía, y cada vez que yo iba, mira qué engañoso es el diablo, cada vez que iba a verlo, yo como que le cogía, en cierto modo yo decía, me daba lástima el verlo así, porque yo soy humano, ¿verdad? Porque tengo un corazón, y no creo que sería la mejor forma de ver a una persona así. Pero en esa lástima el diablo me empezó a hacer reconocer que esa situación en la cual yo estaba iba a ser la razón por la cual yo iba a estar verdaderamente con él como esposo y esposo. Y literalmente así pasó. El día antes de que se fuese del hospital, yo dije, mira, vamos a hacer todo esto desde el principio, a empezar desde cero. Él se mudó conmigo, pasaron muchísimas cosas, pero él se mudó conmigo, y al mudarse conmigo cambió todo automáticamente. Yo me dediqué a él, pero
pero él era muy, ¿cómo decir? Que siempre estaba investigando todo. Siempre se metía en mi computadora, mi iPad, a ver absolutamente todo. Y yo decía, pero ¿por qué me estás buscando si yo no estoy haciendo nada malo? ¿Sabes? Yo me he dedicado a ti totalmente. Y esto pues trajo como que un tipo de molestia en mí. Yo dije, no, ¿sabes? No, ya esto ha pasado muchísimas cosas, vamos a separarnos, vamos a tomar un tiempo. Y él me dijo muchísimas cosas y terminamos separándonos en diciembre. Yo sometí el divorcio fue finalizado en marzo del 2019. Y me divorcié, me salí de él y volví a ponerme en la comunidad, a buscar relaciones. Literalmente, todas las semanas yo salía alrededor de 4 o 5 hombres. Y me acuerdo que llegó un momento que ya yo estaba como vacío, como que ya lo había hecho todo y ya, yo reconozco ahora que cuando ya uno está en el suelo y ya, ¿verdad? Nada más queda, ahí es cuando el enemigo viene a cortar cabeza, ahí es cuando el enemigo viene a destruir y a matar, que ese es el propósito de él. Y me acuerdo que yo fui a Puerto Rico, me acuerdo que fui a visitar a mi familia y esa vez que yo fui a Puerto Rico, una de las cosas que mi mamá siempre hacía es que siempre que yo iba a Puerto Rico, cuando yo me iba, mis papás siempre me llevaban al aeropuerto y mis papás siempre me decían, te amamos y nosotros sabemos que el Señor te va a restaurar. Siempre, siempre me lo decían. Y yo decía, ok, mamá, ok, un beso y me iba. Me acuerdo que cuando me casé con él, yo lo llevé a Puerto Rico, mi mamá nos dijo a los dos la misma cosa. Yo sé que el Señor los va a restaurar a ustedes. Y me acuerdo que esa vez que fui a Puerto Rico, cuando me monté en el avión, y en el avión yo empecé a llorar. Y yo decía, pero si yo llevo tantos años viviendo fuera de Puerto Rico, ¿qué me pasa? Que hay como que esta tristeza de irme de Puerto Rico. Y como ya el Señor estaba empezando a obrar en mí, gracias a las oraciones de mi mamá, que tuvo por 33 años y de miles de personas, yo pude reconocer, después que me convertí, el Señor me llevó a todos esos momentos que yo pasé y yo pude reconocer que en Puerto Rico yo encontraba una paz que yo no encontraba en la Florida. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico yo no podía hacer las mismas cosas con la libertad que yo tenía en la Florida. En la Florida yo pues podía hacer lo que me diera la gana. Yo montaba en mi carro e iba a la casa de quien quisiese, me encontraba con quien quisiese. En Puerto Rico estaba restringido a eso por respeto a mi familia, pero encima de eso en Puerto Rico yo sé que yo tenía una cobertura. Yo te aseguro a ti que cuando yo me acostaba a dormir estaba mi mamá en la puerta, en el nombre de Jehová, yo reprendo, yo te lo digo, yo sé que mi mamá lo hacía cuando yo estaba durmiendo en mi cuarto. Y en el transcurso de eso yo pude reconocer que eso era Puerto Rico. Para mí Puerto Rico era eso y yo lloré. Yo me acuerdo, yo lloré la misma que le pasa a este chamaco. Llego a Orlando, en Orlando me recoge un amigo mío que hasta el día de hoy es amigo mío, él es homosexual. Y me acuerdo que él me ve y me echa a llorar en el carro y me dice, ¿qué te pasa, Jay? Y yo le dije, chico, yo me siento tan vacío. ¿Sabes? Yo lo he hecho todo, yo he salido con todas las nacionalidades, te lo digo. Desde chino hasta brasileño, hasta... Yo decía, pero ¿por qué yo me siento tan vacío? O sea, ¿por qué yo, mírame a mí, ¿sabes? Yo soy un hombre guapo, todo el mundo me dice, ¿cómo tú no tienes una relación? Yo voy a muchas personas en relaciones que ni se las merecen. Yo decía, ¿por qué yo no tengo una relación? Y yo le decía, yo no entiendo de verdad por qué yo me siento así tan mal. Y mientras él me está llevando a mi casa, el enemigo empieza a manipular mi mente y me empieza a dar la forma en la cual yo voy a suicidarme esa noche. Y yo me acuerdo que voy llegando a mi apartamento y ya yo tenía planificado cómo lo iba a hacer. Iba a subir las escaleras, iba a dejar mi maleta, iba a montar en mi carro, iba a guiar en una parte en Orlando que conecta un puente a una de las autopistas más congestionadas y yo me iba a lanzar del puente. Y en ese transcurso, subiendo las escaleras, literalmente entrando a mi cuarto, el Señor, te lo digo de nuevo, me redarguye y me hace pensar cómo mi mamá iba a reaccionar cuando se enterara de que su hijo se había suicidado. Y eso puso un temor muy grande en mí. Me acuerdo que yo llegué a mi cuarto y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Al otro día me levanto a trabajar. Yo trabajaba para una de las compañías de entretenimiento más grandes del mundo, la compañía de Walt Disney World. Yo trabajaba para uno de los parques de entretenimiento, haciendo muchos personajes de las guerras de la galaxia, hice muchísimas cosas. Y me acuerdo
que ese día yo voy a trabajar y yo estaba haciendo un espectáculo, eran 7 shows y estábamos en el show, en el penúltimo show, y estábamos en break, en un cuarto bastante grande, y ahí había un muchacho que una vez yo lo vi mientras me estaba cambiando de ropa, porque nos cambiamos en un cuarto muy grande, me estaba cambiando de ropa y como a mí él me gustaba, yo me desvestí de una forma para que él se notara en mí, para que él me mirara. Y él no me prestó atención. Y yo dije, bueno, pues mejor que yo no soy su tipo, ¿verdad? Pero ese día él estaba ahí. Y estábamos en el último show, me acuerdo que estaba sentado en mi iPad jugando un juego. Y de momento él se para de donde él estaba sentado y pasa por el lado mío y yo lo miro. Y lo miré porque, te voy a decir honestamente, lo miré porque él era guapo. Y él se para literalmente como donde está él parado ahí, donde está sentado. Y se para y dice ¿me pueden prestar atención? ¿Me pueden prestar atención todo el mundo? Y todos nosotros lo miramos como que va a salir de chamaco, tú sabes. En mi mente yo dije, aquí morimos todos. Yo dije, aquí él saca una pistola, él va a declarar algo y aquí vamos a morir todos. Pero cuando él habló y dijo, yo llevo sentado ahí 6, 7 horas, que nosotros trabajamos 8 horas, 8 horas y media. Y el Señor viene a mí cada vez que terminamos un show y me siento y me dice, levántate y habla de lo que yo te mandaba a hablar. Y yo no he querido hacerlo. Y cuando él dijo eso, yo dije, anda, este chamaco va a predicar aquí, literalmente. Y como yo tuve conocimiento bíblico, ¿verdad? Porque yo nunca conocí al Señor así, pero sí tuve conocimiento bíblico. Y él dice, yo estaba allí sentado, el Señor me ha hablado y me dice que Él no quiere que ninguno de ustedes se pierda. Y yo no puedo permitir que la sangre de ustedes esté en mi mano. Yo tengo que decirte que Jesucristo restaura, Jesucristo salva, Jesucristo está a la puerta. Y cuando ese chamaco dijo eso, yo sentado allí, yo no me reconocía, literalmente. Para que tú veas el poder supernatural de Dios. Yo sentado allí, cuando él terminó de decir lo que él dijo, él se fue llorando, porque él estaba casi llorando, y todo el mundo comenzó a reírse. Y yo me quedé bien serio, pensando y reflexionando en lo que él dijo. Y todo totalmente cambió. Totalmente. Me acuerdo que ese era el último espectáculo, yo me estaba vistiendo, me he visto y yo no me reconocía, yo no sabía quién yo era. Para nada. Yo hice el último show, yo no me acuerdo salir al escenario, yo no me acuerdo regresar para atrás, yo no me acuerdo nada. Yo llego a la oficina de mi supervisor para despedirme. Había unas cuantas personas reportándolo porque legalmente en muchas de las corporaciones es ilegal el tú pararte a predicar. Eso es ofensivo para muchísimas personas y eso va en contra de las reglas de los recursos humanos de la compañía, y las personas lo estaban reportando. Y mi manager me dice, Jay, ¿tú tienes algo que decir? Yo le dije, no, yo me voy. Me voy, y yo caminando, me monto en mi carro y yo me siento y yo digo, yo tengo que contarle a mi mamá. Eso fue lo primero que yo pensé, yo tengo que contarle a mi mamá. Yo me monto en el auto, llamo por el teléfono, le digo, madre, tengo que contarte algo. Hoy un muchacho en el trabajo predicó. Y mi mamá me dice, eso no es para nadie más, pero para ti. Y yo sabía que ya yo no me sentí igual. Como yo pensaba, como yo actuaba, todo lo que yo sentía ya no era igual. Y me acuerdo que llego a mi casa y voy por el camino en Puerto Rico decimos un taco. Cuando tú tienes algo aquí en la garganta que es que tú quieres llorar y tú no puedes bajarlo, solamente lo quita un lloriqueo que tú tienes a la cama a llorar. Yo llegué a mi casa y yo me eché a llorar. Y me acuerdo que yo podía presenciar en mi cama mientras yo estaba llorando cómo había alguien al lado mío abrazándome, literalmente. Tú sabes cuando tú estás quebrantado y estás herido y viene tu mamá o alguien que tú amas y te da un abrazo, tú lloras mucho más, ¿verdad? Casi siempre eso pasa. Literalmente eso me pasaba. Yo lloraba mucho más porque yo había alguien abrazándome a mi lado y consolándome. Me acuerdo que cuando yo me levanto y le escribo a un amigo mío que él fue una vez homosexual. En los Estados Unidos hace unos años atrás hubo un tiroteo en una discoteca gay donde murieron casi 90 a 100 personas, creo. Entre eso había muchas amistades mías.
Ya en ese entonces ya yo no salía a las discotecas, yo estaba en mis 30 y pico, no estaba para salir, no me gustaba ya las discotecas ni nada. Pero en eso él sobrevivió, él fue tiroteado y sobrevivió. Cuando sobrevivió, le entregó su vida al Señor. Y me acuerdo que yo tenía su número de teléfono, nosotros una vez fuimos novios y yo le escribí y yo le dije: Luis, yo quiero preguntarte algo porque a mí me ha pasado algo. Y él me responde por un mensaje de texto y me dice: yo sé lo que te pasó, tú solamente tienes que decirle sí al Señor. Y yo estaba en mi carro parqueado porque iba a desayunar. Cuando él me dice eso, yo empiezo a llorar en mi carro. Y yo reconocía, porque yo reconozco del Evangelio, que tenemos que aceptar al Señor como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Y invitarlo a que sea dueño de nuestras vidas. Y yo en mi carro, yo quería hacer eso, pero yo no tenía la voluntad de hacerlo. Yo no podía abrir la voz, no tenía las fuerzas de hacerlo. Me acuerdo que yo estaba llorando. Y vinieron a mí unas fuerzas y yo abrí mi voz y yo dije: Señor, yo sé que lo que pasó en mi trabajo ayer no fue casualidad, porque hoy yo me siento totalmente diferente después de haberme sentido de una forma por 33 años. Y yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador, que entres a mi vida y hagas lo que tú tengas que hacer y no me dejes regresar a eso. Cuando yo dije eso, entró literalmente un soplo de calor que entró por mi cabeza hacia mis pies. Y yo podía visualizar cómo Jay Santiago cambiaba físicamente. Yo pensaba que yo literalmente me miraba, yo miraba las manos y mi ropa porque yo me sentía como un niño de 11 años. Y yo decía: ¿por qué yo me siento como un nene? Luego el Señor me lo reveló, porque el Señor me hizo sentir eso. A la edad de 11 años fue cuando alguien destruyó, ¿verdad?, mi identidad como hombre. Y el Señor me hizo reconocer en ese momento que el Señor me devolvía mi identidad. Y desde ese momento, ¿sabes qué? Yo reconocí la existencia del diablo. Cómo el diablo es tan real. Y me pasaron ciertas cosas que me hacían saber la existencia del diablo. Cómo yo haberme convertido no hace ni 5 minutos de entregarle mi vida al Señor, y automáticamente empiezan a entrar cientos y cientos de mensajes de textos y llamadas a mi teléfono. Hombres enviándome fotos desnudos, videos, comentarios, y yo decía: ¿pero qué está pasando? ¿Sabes? ¿Cómo esto me está sucediendo de repente? Y me acuerdo que yo llamo a mis papás y yo les digo, le cuento: mira, me convertí, gloria a Dios, ¿sabes? Mi mamá gritando al cielo. Y yo digo: mira, me está pasando esto en estos momentos, ¿sabes? Mi papá me dice: tú no sabes que dentro de ti mora el Espíritu Santo y tú tienes el poder para reprender al enemigo, y cuando tú lo reprendes y llamas al nombre de Jehová, él tiene que oír. Y en ese momento nos pusimos a orar y así mismo fue. Todo paró automáticamente. Y han pasado 5 años casi de que me convertí. No ha sido un caminar nada de fácil, te lo digo. Yo creo que todos tenemos situaciones en nuestras vidas que nos hacen reconocer que necesitamos de Cristo todo el tiempo, a toda hora, a todo minuto. Y muy recientemente pasé por un proceso en el cual me aparté del Señor. Llegaron a mi vida críticas y circunstancias la cual el enemigo utilizó a través de personas que se hacían llamar seguidores de Jesucristo, que dudaban de lo que el Señor ya una vez me había dicho que le había hecho. Y cuando nuestra fe mengua y nosotros dejamos de buscar al Señor en la intimidad, y yo reconocía que yo había dejado de buscar al Señor, me dediqué y me desviví en dar por mis redes sociales, en exhortar a las personas, en animar a las personas a buscar al Señor, pero yo no me cubría. Y el enemigo vino y me tumbó por 5 meses. Hace un mes casi me levanté gracias a la misericordia y a la gracia de Dios, y te voy a decir cómo pasó. Por mis redes sociales, cuando yo dije públicamente que me ponía el pie nuevamente a la comunidad Arcoiris, muchas personas me criticaron. Muchas personas me acusaron, pastores difamaron mi historia, pastores muy famosos difamaron mi historia, que yo estaba en el closet todo el tiempo que yo le servía al Señor y me había
ido a la comunidad esta vez. Y eso me dio muchísima rabia, ¿sabes? Yo me puse rebelde. Bueno, el pastor sabe, yo no sé si él veía mis comentarios, mis posteos, pero yo escribía cosas para cortar cabezas. Porque estaba muy herido, estaba muy dolido, pero había miles de personas, incluyendo a mi mamá, porque mi mamá es una mujer de oración, que se encargaron de orar sobre mi vida y declarar, como yo digo, vida sobre esos huesos secos, y el reconocer de que Dios sigue siendo bueno, de que Dios sigue siendo misericordioso, de que Dios sigue rodando piedras y levantando a personas. Y hace casi como un mes atrás, después de haber tenido una relación que públicamente la puse por mis redes sociales, me separé de él en diciembre y me encargué de hacer lo mismo que hacía antes. Literalmente yo me preguntaba, ¿qué rayos yo estoy haciendo? ¿Por qué yo estoy aquí? Si en Jesucristo yo he encontrado una paz que yo jamás y nunca he encontrado en el mundo. ¿Qué yo estoy haciendo aquí? Yo me visualizaba literalmente como un hombre muerto. Yo iba guiando para mi carro, para mi trabajo, para mi trabajo, y me acuerdo que yo siempre por las mañanas me conecto a TikTok y me pongo a ver comentarios o a escuchar cosas que la gente ha subido. Y hay un hermano que siempre me ha seguido, y él era domingo, yo iba para el trabajo, él estaba predicando. Y yo dije, yo sentí una necesidad ese día de levantarme nuevamente. Y yo sé que ya el Espíritu Santo estaba trabajando, porque a pesar de las cosas que yo hacía, a pesar de estar en una relación y estar viviendo en pecado, yo siempre declaraba de que el Señor me iba a levantar una vez más. En mis redes sociales yo me metí a cantar adoraciones. Las canciones, hay una canción que dice, yo profetizo en este desierto, Espíritu Santo ven a mí en ellos, declaro vida sobre estos huesos, Espíritu Santo ven a mí en ellos. Esa canción yo la cantaba sobre mí mismo, y la gente venía a criticarme, míralo ahí blasfemando el nombre del Señor, míralo ahí. Pero la gente no sabía que en secreto yo me iba a mi cuarto donde nadie me veía y yo decía al Señor, levántame una vez más, porque yo no tengo la fuerza para hacerlo. Levántame una vez más. Y ese domingo yo me levanto súper agotado, cansado, literalmente yo me sentía que yo no valía nada. Y yo me preguntaba cómo yo he llegado aquí. Y me acuerdo que el muchacho estaba predicando y yo le escribí, varón, yo quiero que tú ores por mí, porque yo quiero servirle a Dios como lo hice una vez. Y envió el mensaje, él no lo lee, y yo lo escribo de nuevo y se lo envío. Para esta vez, cuando yo le escribí, yo lo copié y lo guardé, porque yo sabía que yo tenía que enviarlo una tercera vez. Y yo se lo envío, el mensaje entra, se va, él no lo ve. Y yo dije, vamos a enviárselo de nuevo, se lo envío. Y cuando se lo envío, le escribo detrás del enviado el mensaje, le escribo sí. Me acuerdo que puse muchas llamitas de fuego, porque yo sabía, mira cómo trabaja el Señor, porque ya el Señor me estaba dando revelación de que ese día yo le iba a entregar mi vida al Señor, y ya yo estaba preparado a entregar mi vida al Señor, porque Él me iba a preguntar si me quería reconciliar con el Señor. Y cuando Él me dice, che, Dios te bendiga por estar aquí, y le digo a las personas, Jay Santiago es, ¿verdad?, ama a Dios y ha pasado por un proceso ahora mismo. A muchas personas lo han criticado, en vez de ponerse a orar y clamar al Señor, vamos a orar por él. Y él oró, yo en mi carro llorando. Y en mi llanto yo le decía al Señor, aquí todo termina. Aquí todo termina. Yo declaraba que en ese momento que yo estaba en mi auto, el Señor me iba a levantar una vez más. Y me acuerdo cuando él termina de orar, me dice, Jay, yo siento en el Espíritu preguntarte si tú quieres reconciliarte con el Señor. Y yo tenía el sí escrito, con las llamitas de fuego. Yo se lo envío, y él me dice, gloria a Dios. Vamos a orar. Y por supuesto ese día me reconcilié con el Señor. Y cuando uno hace eso públicamente, es que el Señor está pasado, como decimos en Puerto Rico. La fuerza que el Señor da. Ahí yo me levanté y yo puse pie sobre la roca que es Jesús. Yo dije, aquí nos levantamos, aquí vamos a hacer tu obra, aquí vamos a seguir ministrando, aquí vamos a seguir hablando, diciendo que tú das vida, que tú cambias, que tú no eres un Dios de confusión, porque la confusión la crea el diablo. Y con esto termino.
y quiero darte a conocer. Es una de las cosas que ha impactado mi vida. Esto siempre me da sentimiento porque para mí, mi mamá es una guerrera. Mi mamá ha sido mi sustento donde yo me he encontrado en el suelo. Mi mamá ha batallado por la vida mía, por la vida de mi hermana que no conoce al Señor. Y yo me gozo en tener una familia y una mamá y un papá que le sirven al Señor. La palabra de Dios dice que tú y tu casa le servirán a Jehová. Y eso es una promesa que Dios hace. Si en tu vida tú llevas tiempo orando por circunstancias, por cosas que aún tú no ves, yo te exhorto que tú sigas orando y creyéndole al Señor. Porque mi mamá esperó 33 años para verme sirviéndole al Señor. Y aunque me aparté por 5 meses, aquí estoy nuevamente diciendo que Dios es fiel y Dios sabe cambiar vidas. Así que Dios me los bendiga. Gracias por escucharme. El sábado tengo algo muchísimo mejor que contarle. Como les dije, traigan libreta para que anoten, porque esto es algo que yo hablo mucho. Yo creo que todos conocemos en alguna forma a alguien que se identifica con la comunidad, ¿verdad? Yo creo que todos en la escuela tenemos que conocer a alguien que se identifica, ya sea un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Y te voy a dar a conocer las formas como tú puedes ser testigo a ellos y cómo llevarlos a los pies de Jesucristo. Eso es lo más importante. Así que Dios me lo bendiga. Gracias por la oportunidad. Súper gozoso de estar en Guatemala. Aquí vamos a estar alrededor de 3 meses. Dios es bueno, de verdad. Dios me ha traído aquí con un propósito y yo sé que el Señor está cumpliendo cosas en mi vida y el Señor está acelerando un proceso. Muchas personas me escriben por las redes sociales y me dicen: chicos, yo llevo 2 años, yo llevo 3 años buscando cómo volver a los brazos del Señor y no sé cómo hacerlo. Y yo me pregunto: papá, ¿cómo tú me has levantado en solo 5 meses cuando hay personas que llevan tanto tiempo apartadas? Y el Señor me dio la palabra de aceleramiento. Y después un pastor me profetizó y me dijo: el Señor está acelerando un proceso en tu vida y tu mayor victoria va a ser la descendencia que Jehová está preparando sobre ti. Me dice: tu mayor victoria va a ser cuando tú estés en un púlpito hablando de lo que Dios ha hecho en tu vida y tú llames a tu hijo y tu hijo venga a tus pies. Y eso yo lo creo porque el Señor conoce los anhelos de mi corazón y Él sabe que yo deseo una familia demasiado. Y Dios es muy bueno. Aunque mi propósito no es tener una familia de las personas conocer de que mira, tengo una familia y un hijo y el Señor me cambió. No, no es de ser homosexual a ser heterosexual, es de ser homosexual a ser salvo, a ser santo. Así que Dios me los bendiga. De verdad, un honor estar aquí. Dios bendiga aquí, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos están gozosos? Yo siempre he dicho que